lo que he pensado es decirles qué tipo de país o qué país estamos dejando para el próximo gobierno. Sé que el presidente electo está invitado. Muy resumidamente, decirles qué hemos hecho y luego discutir con el general aspectos concretos de lo que vamos a mencionar. Esta organización Concordia tiene una misión, unos principios, la sociedad entre el sector público, el sector privado y unos objetivos. Creo que lo que hemos hecho en estos 8 años concuerdan perfectamente con esos principios de esta organización. Todo gobernante aspira a dejar un país mejor del que recibió. Creo que mi antecesor hizo lo propio, él dejó un país mejor del que él recibió y nosotros estamos dejando un país mejor y muy diferente al que recibimos. Yo resumiría eso en 3 aspectos. Primero, la paz. Segundo, la equidad. Tercero, la educación. Esa ha sido la visión que hemos querido proyectar y hacer realidad. La paz la logramos a través del diálogo, que es uno de los principios que defiende esta organización, después de un esfuerzo militar para debilitar a la contraparte, a las FARC, y negociar desde una posición de fuerza. Esa paz que logramos es una paz muy especial, porque los acuerdos de paz para terminar los conflictos armados a través de la historia y en el mundo, en su mayoría se limitan a lo que llaman el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración. Esa parte de nuestro proceso de paz ya se terminó y lo vimos con la fotografía de un excomandante de las FARC, ahora como jefe de partido político, votando en las últimas elecciones por primera vez en su vida. Ahí se encapsula esa parte del proceso de paz que es el DDR. Pero nosotros quisimos ir mucho más allá, fuimos mucho más ambiciosos y agregamos 2 componentes que son sui generis en procesos de paz. Uno, por primera vez en la historia, por primera vez, las 2 partes que están en confrontación acuerdan un sistema especial de justicia para que la paz sea una paz sin impunidad. Y nos acogimos por primera vez en la historia a los parámetros internacionales y en particular al Estatuto de Roma, que fue negociado internacionalmente con ese propósito, facilitar los procesos de paz. Eso por un lado. Coincidencialmente, esta mañana estuve por primera vez en las instalaciones de esa Justicia Especial de Paz con los magistrados y eso ya está funcionando, ya está en camino y eso va a ser un componente muy importante de la construcción de paz en Colombia. Un segundo aspecto, que también es sui generis, fue que acordamos no 1, sino 16 planes de desarrollo para 16 zonas que han sido las más afectadas por el conflicto. Y esos planes de desarrollo se acordó que se elaboraran consultando a las comunidades y hemos realizado más de 2.000 reuniones con las diferentes comunidades para diseñar los planes que ya están prácticamente finiquitados y que estaba previsto que comiencen a ejecutarse el 1 de enero del año entrante. En agosto nos van a entregar 12, yo creo que 4 de aquí a diciembre, entonces hay unos planes de desarrollo que son parte fundamental del acuerdo y que se hicieron no para darle satisfacción a las FARC, no, para desarrollar zonas que el Estado colombiano durante 200 años de vida republicana siempre ha ignorado y que el conflicto ayudó a agravar la situación de abandono. Eso está en marcha también. Algunos dicen que nos hemos demorado mucho, pero en el fondo no, porque no queremos repetir lo que sucedió, por ejemplo, con el M-19, que hicieron unos proyectos a la carrera y todos los proyectos que se pusieron en marcha después de la paz con el M-19 fracasaron.
fracasaron porque no fueron bien planeados, fracasaron porque no fueron bien estructurados. Y ahí queremos acertar y vamos avanzando. Eso respecto de la paz. La parte de la equidad tiene que ver mucho con la parte económica y social. Debemos tener una economía fuerte para poder tener una política social efectiva. Sin una economía fuerte, sin los recursos, la inversión social no es posible. Por eso hoy, sin duda alguna, estamos dejando una economía mucho más fuerte, más sólida de la que teníamos hace 8 años. ¿Por qué digo eso? Ahí están los indicadores y están los resultados. Tenemos hoy grado de inversión, que antes no teníamos. Tenemos hoy la tasa de inversión más alta de nuestra historia, 27.2% el año pasado, y la más alta de América Latina. La economía en este momento tiene sus indicadores fundamentales todos en orden. La inflación que sufrió por el choque externo con la baja del precio del petróleo y la devaluación que eso produjo, ya está otra vez en la meta que nos propusimos, cercana al 3%. Tenemos una economía generando empleo, que ha sido una característica y una prioridad para nosotros. De 92 meses en el gobierno, en 84 generamos empleo, más de 3,5 millones de empleos, la mayoría por primera vez formales, el 70% formales. Y eso va en la dirección correcta. Tenemos también, en materia económica, una tasa de inversión extranjera que es el doble de la que teníamos hace 8 años. Y la confianza en la economía, no solamente de los inversionistas extranjeros, que se mide, por ejemplo, en lo que llaman los spreads, cuánto está pagando el país para que le presten plata, la prima de riesgo, que es la más baja casi en nuestra historia, sino que la confianza interna, también después del golpe que sufrimos con la baja del precio del petróleo, se recuperó y está nuevamente en positivo. También en materia económica hemos hecho unas inversiones muy cuantiosas para darle más competitividad a la economía. Lo que se ha hecho en infraestructura es realmente una verdadera revolución. Todos ustedes que vienen del exterior o los que vienen del exterior se recordarán que el aeropuerto El Dorado tenía más o menos 50.000 metros cuadrados, hoy tiene más de 450.000, es el aeropuerto número 1 en carga de América Latina, el número 3 en pasajeros, y así como ese hay 56 aeropuertos que hemos intervenido en todo el país. Las vías, las dobles calzadas, las carreteras, las autopistas, en toda nuestra historia republicana, desde Simón Bolívar hasta el año 2010, se han construido 700 kilómetros. Nosotros estamos entregando este mes 1.400 kilómetros y 900 adicionales ya contratados. Ustedes, los que pueden viajar por el país, se darán cuenta de los túneles, de los viaductos que se están construyendo, que era algo inédito en Colombia. En materia de tecnología, conectamos todos los municipios, todos, más de 1.100 municipios con fibra óptica y banda ancha, y el número de niños por computador que teníamos más o menos 24, hoy está entre 3 y 4. O sea que en la infraestructura tecnológica, en la infraestructura de vías, de aeropuertos y de puertos, porque tenemos el puerto más eficiente ya del Pacífico latinoamericano, que es Buenaventura, y uno de los más eficientes de todo el Caribe, que es Cartagena. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo también que le va a dar competitividad a este país. En materia social, ahí, en materia de equidad social, educación la convertimos en la prioridad. Por primera vez en la historia de Colombia, la educación tiene el primer puesto en nuestro presupuesto nacional. Y la diferencia con el segundo rubro, que es seguridad y defensa, se ha venido ampliando. Iniciamos un proceso con los niños que están recién nacidos hasta el momento en que van al colegio, que es la primera infancia. Aquí vino un
Premio Nobel de la Universidad de Chicago, a decirnos, esa es la inversión más rentable que cualquier país puede tener si quiere equidad, porque ahí es donde comienzan las inequidades. Ahí el programa está funcionando muy bien y es un programa que tiene una repercusión social muy importante. Declaramos la gratuidad en los colegios públicos para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Y el acceso a la educación superior la hemos incrementado en casi 20 puntos. La recibimos en 37 y para este año debemos terminar en 57. Y también hemos hecho un gran esfuerzo en materia de calidad de la educación, porque no solamente el acceso, sino la calidad, y ahí hemos aumentado considerablemente, por ejemplo, en las pruebas PISA. También en materia de salud, hicimos un esfuerzo para que la salud se convirtiera en un derecho fundamental. Hace pocos años el 25% de los colombianos no tenían derecho a enfermarse porque se morían. Existía aquí una expresión que se decía el carrusel de la muerte. Una persona que se enfermaba iba a que la atendieran y no la atendían porque no estaba dentro del sistema y la remitían a otros hospitales hasta que se moría. Eso ya dejó de existir. Hay cobertura universal. Tenemos un sistema con un número de tratamientos muy generoso, yo diría que demasiado generoso porque está poniendo en duda la viabilidad financiera hacia largo plazo. Y otro indicador que usa la Organización Mundial de la Salud es qué porcentaje del ingreso familiar se le dedica a la salud en promedio. Colombia es uno de los más bajos. Nos falta ahí mucho camino por recorrer en la gestión misma de los hospitales, pero hoy hay cobertura universal y un sistema que yo diría mucho mejor del que teníamos antes. Todo esto nos ha permitido también tener un resultado muy importante en materia de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Recién elegido me fui para la Universidad de Oxford a consultar con un profesor, antiguo profesor mío, el Premio Nobel Amartya Sen, su metodología para atacar la pobreza. Me la explicó, la adoptamos, fuimos pioneros, Colombia y México, y eso ha tenido muy buenos resultados porque hemos logrado sacar a más de 5,5 millones de colombianos de la pobreza. Hemos reducido la pobreza extrema a la mitad. Pocos países de América Latina, por no decir ninguno, han tenido ese resultado en tan poco tiempo. Y eso nos ha permitido también algo de lo cual me siento muy satisfecho porque Colombia tenía ese problema en forma grave. Es la inequidad, la desigualdad social. Éramos de los países más desiguales a la altura de Haití. Ya hoy, 7 años después, hemos sido el país, no lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, que más ha reducido el llamado coeficiente Gini de todos los países de América Latina. Ya estamos en el promedio, junto, por ejemplo, a Panamá. Tenemos ese grado de desigualdad que sigue siendo muy alto, sigue siendo muy grande, pero no era lo que teníamos antes. Y también hemos querido insertarnos en el mundo internacional. Promovimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fuimos los que los propusimos, fuimos los primeros en adoptarlos en ley y hemos sido promotores y líderes en algo que hoy es la agenda del mundo. Eso se adoptó en Naciones Unidas en el año 2015 como la agenda para el mundo entero. Hicimos un gran esfuerzo para ingresar a la OCDE, que finalmente logramos ingresar. Fueron 7 años y medio de reformas, de cambios en nuestras políticas para poder estar a la altura de los estándares que exige la OCDE. Ingresamos como socio global de la OTAN, cosa que para nuestras fuerzas militares, que estamos dejando las mejores fuerzas militares de nuestra historia, es algo que para nosotros ha sido muy importante y sobre todo para las fuerzas hacia el futuro. Hoy Colombia o cualquier colombiano saca su pasaporte y entra a 91 países sin visa. Hace 8 años eso era impensable. De manera que ese es el país que le dejamos al nuevo gobierno. Por supuesto hay grandes desafíos, grandes retos, todavía queda mucho camino por recorrer. Ese es
el problema de todo gobernante. Nos hubiera gustado hacer mucho más de lo que hicimos. Podría mencionar otros temas, vivienda. Bajamos el déficit de vivienda habitacional al 50% de lo que teníamos hace 8 años. Construimos 1.750 viviendas, de las cuales 1.000 fueron con subsidios del gobierno y 275.000 totalmente gratis a gente que nunca se hubiera imaginado que iba a poder tener su casa propia. Eso, por supuesto, ha sido un factor muy importante para los indicadores de equidad y de desarrollo social. Colombia, hoy, además, a nivel internacional, pues hemos sido líderes en los procesos de integración como la Alianza del Pacífico, tal vez el proceso de integración más exitoso que ha tenido América Latina en su historia. La semana entrante vamos a hacer la cumbre, la última cumbre, yo como presidente con los presidentes de la Alianza del Pacífico, y hay 59 países de observadores, 4 que quieren asociarse, ya estamos en negociaciones: Singapur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y ese es un aspecto muy importante de nuestra política internacional. Eso a grandes rasgos, porque sé que se me acabó el tiempo, general Petraeus y queridos amigos, es el país que estamos dejando. Yo espero que al próximo gobierno le vaya bien. Si al próximo gobierno le va bien, nos va bien a todos los colombianos. El presidente electo ha dicho algo que a mí me parece muy razonable, muy sensato y me satisface mucho. Dijo lo que debe decir cualquier gobernante: voy a continuar lo que funciona bien, voy a corregir lo que no funciona, y posiblemente hay cosas que no están funcionando y donde nos hemos equivocado, y voy a tener una serie de iniciativas propias. Por supuesto, todo presidente quiere tener sus iniciativas propias, pero ese ánimo conciliador es muy importante, en este momento sobre todo de nuestra historia. La polarización que estamos viendo en Colombia y en el mundo entero es algo que paraliza e impide la gobernabilidad. En la medida en que podamos acoger esa recomendación que hizo el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en su famoso Farewell Address, recomendándole a los americanos moderación en la política, salirse de los extremos. Eso sería algo para nosotros muy importante, porque si logramos esa moderación y encontrar comunes denominadores que nos unan a los colombianos, este país tiene unos recursos enormes, unos recursos y un potencial todavía muy grande que no se ha utilizado, que se puede utilizar. Con esto termino. Muchas gracias, general, y yo quiero aprovechar para agradecerle a nombre mío personal. Yo he tenido el privilegio de conocerlo hace muchos años. Usted ha sido una persona para nosotros, para los colombianos, no solamente un gran amigo, sino todos sus consejos, todos sus trabajos, lo que usted hizo cuando estaba en las fuerzas militares y después ha sido de gran utilidad, y no tengo sino palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor presidente, y felicitaciones, porque está usted en los últimos días de una administración histórica que culmina, tal como comentamos anteriormente, casi que 28 años de estar dedicado a la vida pública, y me parece maravilloso que usted se dirija a esta reunión de Concordia, y todos quisiéramos felicitar a Matthew y Nicolás por organizar Concordia en Bogotá. Usted resaltó cosas muy importantes con su modestia natural, hablando de sus logros, que incluía aprovechar sus logros como ministro de Defensa bajo la administración Uribe, que sienta las bases para este histórico acuerdo de paz. Usted lanzó ese programa de infraestructura ambicioso, fue aceptado en la OCDE
OCDE, se gana el Premio Nobel de la Paz, ha navegado la caída de los precios del petróleo sin perder la regla fiscal, logrando grandes inversiones, un gran liderazgo regional de América Latina respecto a la crisis en Venezuela, líder de la Alianza del Pacífico, y las mejoras en la seguridad nacional más allá del acuerdo con las FARC, combatir la pobreza, trabajar por la educación, los objetivos de desarrollo sostenible, que son muy importantes para ustedes, y mejorar la salud. Pero yo creo que la historia lo recordará ante todo por el acuerdo de paz, que requirió una gran decisión y determinación, a pesar de todos los inconvenientes, y tener que regresar a negociar después de el plebiscito, que sé que fue un momento muy difícil, pero usted tomó acción inmediata. Pero volvamos a ese tema. Y yo recuerdo cuando usted me pidió que le comentara a la Casa Blanca su deseo de iniciar las conversaciones de paz cuando yo era director de la CIA, y usted recordará que le dije que la lección que hemos aprendido en el trabajo contra la insurgencia en Irak y otros lugares, y es que uno no puede acabar la insurgencia con las armas, sino que se requiere una paz negociada, y yo le transmití ese mensaje a Washington por estar de acuerdo con usted, y obviamente hubo algunas disposiciones del acuerdo que fueron cuestionadas, puestas en tela de juicio. El tema de la reconciliación relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz para los líderes de la insurgencia. Entonces, mi primera pregunta para ustedes: ¿cómo se va a lograr un equilibrio entre las concesiones que hay que hacer en un acuerdo negociado de la paz y, por otra parte, el deseo comprensible de muchos que quieren justicia? Muchísimas gracias, general. En primer lugar, todo proceso de paz de este tipo, cualquiera que sea, tiene que formularse una pregunta muy difícil. Es una decisión muy difícil, y es dónde trazamos la línea entre paz y justicia. Esa es una regla de oro. Y es imposible satisfacerlos a todos. No importa dónde tracemos esa raya, siempre habrá gente que quiere más justicia, demandará más justicia. El que quiere más paz exigirá más paz. O sea que sí, siempre habrá un costo. Y no existe un acuerdo de paz perfecto, porque es resultado de una negociación que, si la miramos retrospectivamente y nos remontamos 8 años a lo que las FARC exigía y decía que no aceptaría X, Y y Z, y lo que finalmente queda plasmado en los acuerdos de paz, uno puede llegar a la conclusión fácilmente que se trató de un acuerdo favorable para el Estado de Colombia, el pueblo de Colombia. El costo de ese acuerdo es muy pequeño comparado con el beneficio de lograr que las FARC sea hoy un partido político y no un grupo armado. Y el costo, naturalmente, visto a través de la lente de quienes exigen más justicia, siempre será demasiado alto, pero si tomamos el paquete como un todo, yo creo que el costo es muy pequeño. Usted mencionó 2 aspectos. La participación política, pues ese es el propósito último de todo acuerdo de paz, que los líderes de la insurgencia dejen las armas y continúen su lucha ideológica a través de medios legales y pacíficos. Y eso es exactamente lo que está sucediendo, con la diferencia en este caso en particular, porque esto no ha sucedido en otros lugares, pero es que estas personas tendrán que presentarse ante magistrados, confesar sus delitos, contribuir a la verdad de lo sucedido y ser condenados. Eso es algo que no ha sucedido antes.
Sí, se trató de una decisión audaz y original, decir que este tribunal especial va a determinar si ustedes podrán mantener su representación política o no. Y esto será estudiado caso por caso. Y ese es un aspecto que me parece, sí, polémico, pero es un precio muy bajo para alcanzar la paz. Y lo segundo es el tipo de sanciones. La justicia transicional es diferente a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es una justicia vengativa, donde se castiga lo que se hizo, mientras que la justicia transicional sí tiene ese elemento, pero contiene otros elementos mucho más importantes. Contribuir a garantizar los derechos de las víctimas, pero permitir que la sociedad pueda continuar y seguir adelante. O sea que el tipo de sanciones no son cárcel, como estamos acostumbrados, pues, con los uniformes a rayas, sino otras sanciones, reparación, construcción de escuelas, o trabajar en favor de las víctimas, o participar en el desminado. Ese tipo de castigo, claro que yo entiendo a aquellas personas que han sufrido la guerra y han sufrido las consecuencias de lo que hizo las FARC, no están muy complacidas con cierto tipo de sanciones, pero eso, repito, es un costo mínimo comparado con los beneficios de la paz. Ya que estamos en la implementación de los acuerdos de paz, le pregunto, ¿existen algunos elementos de la implementación que usted cree requieran ajuste, o qué tipo de recomendaciones le hará a su sucesor respecto de la implementación? Bueno, cuando miramos retrospectivamente, uno siempre encuentra que ha podido hacer algo mejor en ciertos aspectos. Pero cualquier ajuste debe hacerse mediante el consenso. Imponer cambios en esta etapa, en este momento, cuando el acuerdo es un paquete de acuerdos, y yo implementé una estrategia de que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Por lo tanto, imponer cambios unilaterales traerá muchas dificultades. Y sí, sé que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero eso tiene que hacerse mediante el consenso. No se puede imponer. Y de hecho, porque la Constitución no lo permite, este proceso es un proceso irreversible, no solamente desde una perspectiva moral y ética y política, sino también desde una perspectiva legal, porque la Corte Constitucional ha dicho que las próximas 3 administraciones, ningún presidente y ningún Congreso podrá tomar decisiones que vayan en contravía de la implementación de los acuerdos de paz. Y al mirar retrospectivamente el proceso y las etapas más tempranas de la implementación, ¿cuáles son las lecciones que usted se lleva en general, personalmente? Y si hay alguna lección en particular que usted considera muy importante respecto de la posible negociación de un acuerdo de paz con el ELN. Yo creo que este acuerdo tuvo unos aspectos muy importantes que se podrían replicar en otro acuerdo de paz con el ELN. Nosotros empezamos por negociar la agenda, una agenda corta y específica. Los otros procesos de paz tuvieron agendas muy largas. Era como una lista de buenos deseos de la guerrilla, y eso es un error. No se puede imponer una agenda, sino que hay que llegar a una agenda viable que además sea corta. Y también es muy importante definir las líneas rojas, es decir, cuáles son aquellas cosas no negociables. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía no son negociables. Este es el primer tema de todo temario o agenda de cualquier proceso de paz. ¿Qué se va a hacer con los enemigos? La insurgencia dice, entonces ustedes tienen que cambiar eso, tienen que negociar, y nosotros dijimos no, eso no es negociable.
y ni siquiera se puede plantear en la mesa. Y lo que hagamos con las Fuerzas Armadas será una decisión que se tomará entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Colombia. También definimos otra línea roja en términos del modelo económico, aspectos como la propiedad privada. Y utilizamos la expresión de no vamos a decretar la revolución mediante decreto. Eso no es negociable y esa fue otra línea roja muy clara. Entonces, esto de fijar líneas rojas desde un principio es sumamente importante porque eso permite negociar lo que no esté en las líneas rojas y eso facilita el proceso de negociación. Ahora, existe una enorme dificultad en términos del proceso de comunicación. Yo tengo una analogía. Esto es como cuando el artista está dibujando una pintura. No quiere que nadie vea su pintura, que nadie vea el proceso de la pintura. Él quiere es que la gente pueda apreciar la pintura una vez la haya terminada. Y eso es una idea muy buena para el proceso de paz, pero es prácticamente imposible de aplicar. Porque ¿qué pasa? Cuando uno ve una parte del acuerdo sin la totalidad, todo se ve malo. Y la percepción de la gente es ser crítico del proceso, plantear interrogantes. Ahora, si es posible aislar la negociación para evitar que las comunicaciones jueguen un papel negativo, eso pues puede ayudar mucho al proceso. Sí, pero algo muy difícil de lograr en esta época. Al final vamos a hablar de las opciones que usted va a considerar para su propia vida. Pero ya que estamos hablando de los acuerdos de paz, se me ocurrió preguntarle si existe la posibilidad, y lo espero que exista, que usted logre capturar la historia de esta experiencia, reflexionar sobre ella y escribir en un libro las lecciones aprendidas. Sí, claro que sí, hay muchas lecciones. De hecho, tuve la enorme ventaja de contar con un grupo extraordinario de asesores internacionales. Conté con personas como un ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que fue uno de los arquitectos del acuerdo de Camp David. También me asesoró el jefe del gabinete de Tony Blair, que dirigió la negociación con el IRA, un comandante de la guerrilla salvadoreña, que ahora es profesor en Oxford, actuando como asesor o un experto en negociación de la Universidad de Harvard. También nos acompañó el profesor Guri, que es un sucesor de uno de mis grandes maestros y profesores, Robert Fisher, un gran negociador. Y contar con ese apoyo, con esa asesoría. Ellos eran mis asesores personales, ellos no asesoraban al grupo negociador, sino eran mis asesores constantes y permanentes, y eso fue sumamente útil. Y ellos mismos reconocen que esta negociación tiene tantos aspectos originales que nos vamos a reunir en un par de meses precisamente para empezar a escribir el libro, y creo que el libro se va a convertir en un clásico y quiero leerlo. A mí me preguntaron que una vez que el acuerdo estaba acercándose al final, muchas personas me preguntaban qué tan importante pensaba yo iba a ser el dividendo de paz. Y yo decía, no, esto es una situación como el fin de la Guerra Fría, donde los países ganadores van a tener que gastar mucho menos en defensa y otros costos que forman parte de esa Guerra Fría, sino más bien en el caso de Colombia yo pensé que iba a costar más y que la paz iba a tener su costo, y obviamente muy justificado, y sobra decirlo, pero eso parecía ir en contravía de las cosas para muchos. Pero yo explicaba que yo pensaba que usted iba a tener que ir más lejos y tomar el control de áreas a través de la fuerza pública, zonas que no estaban bajo el control del Estado, sino que estaban controladas por la FARC y que iban a tener que prestar servicios públicos básicos, seguridad y demás. ¿Ha sido esa la experiencia? Claro que sí, ese ha sido precisamente lo que ha sucedido. Cuando yo dije que la línea roja era que el ejército y policía no serían negociados, también le dije al ejército y policía, ustedes no van a ser reducidos.
se mantendrá la fuerza pública y por el contrario, empecemos a trabajar en una visión de largo plazo y ya tenemos una visión de largo plazo que se extiende hasta el 2030 para continuar la modernización de nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y nuestra policía. Y yo me siento muy orgulloso de poder decir que tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su equipo, pero debemos continuar porque, como usted bien anotó, los desafíos siguen ahí y necesitamos más policías para llevarlos a aquellos lugares que estuvieron abandonados por el Estado durante 200 años. Estamos llenando esos vacíos, no con la velocidad y celeridad que quisiéramos, precisamente por la falta de recursos, y ahí debo reconocer que me siento muy complacido que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado una cifra mucho más alta de lo que propuso esta administración. Y eso se debe precisamente a que hemos tenido una relación bipartidaria maravillosa con el Congreso de Estados Unidos, y yo espero que mi sucesor la logre mantener. Eso es muy importante, este aspecto de trabajar con los dos partidos, los republicanos que están en el gobierno, pero también hay que establecer un buen puente con los demócratas, porque el péndulo es algo que siempre está presente en la política. Usted sabe que nosotros, los americanos, en la comunidad de inteligencia militar y diplomática, nos hemos sentido muy honrados de trabajar con nuestras contrapartes colombianas, y el embajador Negroponte y otros aquí jugarán un papel muy importante en ese sentido. Yo sé que hay un área de gran preocupación para usted y donde hemos observado que la situación se ha degradado. Y esto se ha degradado. Estamos hablando del cultivo de coca y la producción de cocaína en territorio colombiano. Yo sé que usted ha reiniciado la aspersión aérea, pero con drones para ser mucho más preciso y obviamente no poner en riesgo la vida de los pilotos. Pero esto tiene unas consecuencias de seguridad muy importantes, no solo para Colombia, sino para la región y de hecho para Estados Unidos también. ¿Y usted cree que el nuevo gobierno tendrá las herramientas que necesita, incluida la erradicación aérea y los incentivos económicos para los campesinos y los programas de sustitución de cultivos para poder revertir esta situación? Bueno, empecemos por preguntarnos por qué aumentó la producción de coca en estos últimos 3-4 años. Por dos factores, en realidad. En primer lugar, se presentó un incentivo perverso cuando, y aquí pues volvemos al tema de las comunicaciones, cuando procuramos explicar lo que estábamos negociando en la agenda antes de culminar las negociaciones, cuando nosotros dijimos que el narcotráfico debe ser un punto específico en la agenda, eso fue algo que yo impuse porque vi una oportunidad para hacerlo. Eso desató inmediatamente el incentivo para que muchas de las familias cocaleras, los que se dedican al cultivo de coca, pensaron, uy, va a haber un incentivo, esto se va a traducir en un beneficio para los que cultiven coca. Y ese fue un efecto perverso. Y el segundo fue la devaluación. Luego de la caída del precio del petróleo, vimos cómo se redujo a la mitad el valor y hubo que desarrollar un amortiguador, pero el negocio se hizo más rentable. Y si combinamos esas dos cosas, además del hecho que fueron a zonas muy protegidas desde una perspectiva ambiental, pero la buena nueva, la buena noticia es que logramos establecer una estrategia que por primera vez nos dará la oportunidad de tener una solución estructural y permanente al cultivo de la coca. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque antes, con ayuda de Estados Unidos, nosotros íbamos y asperjábamos. Y cuando yo fui ministro de Defensa, logramos erradicar con aspersión aérea más o menos 100,000 hectáreas al año.
Nosotros hacíamos erradicación y aspersión, pero como no teníamos el control del territorio, al día siguiente volvían a sembrar con unas variedades mucho más productivas de coca. Entonces era como estar en una bicicleta estática. Y los esfuerzos muy costosos de hacer la erradicación con aspersión, que fue lo que hicimos con Estados Unidos durante tantos años, eso tiene un costo de aproximadamente $12,000 por hectárea. Precisamente por los helicópteros que hay que utilizar, el otro helicóptero para proteger a los erradicadores. Todos los costos son altísimos. Y no era costo efectivo. Hasta cierto punto era una especie de fracaso, porque Colombia jamás, incluso cuando logramos reducir bajo mi ministerio y bajo mi presidencia a 45,000 hectáreas sembradas, éramos los principales proveedores de cocaína a los mercados mundiales. Pero ahora sí, ya tenemos un plan específico. Y esto lo acordamos con Estados Unidos. Esto es un plan quinquenal donde iniciamos un programa de sustitución voluntaria que involucra no solamente que las familias hagan la erradicación voluntaria, sino que además les vamos a dar proyectos que van a ser una alternativa. Y esa es la palabra clave. Esta es una alternativa para su supervivencia. Y ahora sí podemos ir a esas zonas con presencia del Estado, en carreteras, puentes, obviamente para poder sacar los productos que van a cultivar. Y yo creo que esa es la única manera de asegurar una solución permanente. Y en aquellas zonas donde no hay sustitución voluntaria, pues vamos a hacer la erradicación obligatoria. Y el año pasado logramos erradicar 53,000 hectáreas. Este año nos impusimos la meta de erradicar 70,000 hectáreas, 40,000 a través de sustitución voluntaria, pero la sustitución voluntaria va en ascenso. Y este año, el 2018, vamos a erradicar 110,000 hectáreas sobre una base permanente, porque la resiembra, y esto ya se demostró, es mucho más baja gracias a esta estrategia comparada con la que teníamos anteriormente. Entonces, el plan con Estados Unidos es un plan a 5 años para reducir a la mitad la producción, y eso lo vamos a lograr en un año. Y esta es la razón por la que digo que este es el lado positivo de lo que estamos haciendo en este momento. Como usted anotó, mucho de esto ha sucedido a lo largo de los años y ha formado parte de la inteligencia militar y otros campos de cooperación. Pero hay otras formas como la asistencia política y de seguridad de Estados Unidos le puede ayudar a Colombia. Dinero. Dinero siempre ayuda para financiar estos proyectos, porque una de las limitaciones que tenemos en la sustitución voluntaria es que el presupuesto es un presupuesto limitado. No tenemos fondos ilimitados. Podríamos lograr un mayor impacto si contásemos con más recursos, y la inteligencia que ustedes nos han provisto, que ha sido fundamental en la lucha contra las FARC y con todos los grupos ilegales, si lográramos utilizar esa nueva inteligencia que ustedes siempre encuentran nuevas formas de recoger información de inteligencia sobre las consecuencias de un acuerdo de paz. Las bandas criminales, incluso con el ELN, y aún no tenemos un acuerdo con el ELN, nosotros sí estamos aplicando la doctrina del rabino, los combatimos como si no existiera el proceso de paz y negociamos como si no hubiera terrorismo, pero uno no negocia con las bandas criminales, hay que ir tras ellos, y vamos tras ellas con un alto grado de éxito. Por ejemplo, sí, se han presentado muchas críticas porque la producción de coca ha aumentado, al igual que la de cocaína, pero nadie menciona cómo Colombia y Estados Unidos han sido tan efectivos en la interdicción
porque la cantidad de coca que ha sido decomisada camino a los mercados de Estados Unidos o Europa alcanza niveles sin precedentes, y el impacto que esto ha tenido en los mercados ha sido el mismo que reducir el cultivo de la coca. Ahora, algo que podría servir mucho es que en el último informe de Estados Unidos, sus autoridades indican que el consumo de coca en Estados Unidos ha aumentado un 81%. Yo creo que ustedes ahí podrían hacer mucho más en la reducción del consumo, porque mientras exista demanda, existirá una oferta, y tal vez no de Colombia necesariamente, sino de algún otro lugar. Y usted sabe que este es un problema que debe ser abordado por la comunidad internacional y no por un solo país, porque un solo país no puede ganar la guerra contra las drogas que fue declarada hace 45 años por el mundo entero y que lamentablemente hoy no hemos ganado. Usted tiene toda la razón, sí es un tema de oferta y demanda, y claramente cada lado tendrá que hacer todo lo posible por reducir ambos componentes. Y como usted habló de dinero, eso me trajo a la memoria cuando era yo un general joven de 12 soles en Irak luego de la lucha en Bagdad, y tuvimos una situación calmada por un tiempo y me preguntaron ¿qué necesita? Y yo contesté dinero, porque dinero es munición para llevar la situación de seguridad a un cierto nivel para luego poder capitalizar. Pero hablando de dinero y podemos hablar de economía, usted habló de varias de las iniciativas que su gobierno ha sacado adelante para mejorar la productividad de la mano de obra, mejorar la infraestructura, reformar el código tributario, demostrar el tipo de prudencia fiscal que le da al inversionista como nosotros la confianza que se necesita para seguir invirtiendo en Colombia. ¿Cuál cree usted deben ser los próximos pasos para las reformas económicas de Colombia? Necesitamos mejorar muchísimo más nuestra productividad, la productividad de la economía, porque cuando uno visita los países asiáticos, el factor de crecimiento que resulta de mejorar la productividad es muchísimo más alto que la productividad que encontramos en Colombia y América Latina. Y yo creo que ahí debemos hacer un gran esfuerzo. Y creo que para mantener la regla fiscal, nosotros hicimos algo que me parece muy importante. Y dicho sea de paso, cuando George Washington pronunció su discurso de despedida, también hizo recomendaciones sobre los aspectos en los que estamos trabajando. Y él recomendó la responsabilidad fiscal, él recomendó la moderación política, como mencioné anteriormente, y también recomendó la paz. Y dijo, no se vayan a la guerra porque la guerra es muy costosa, y también recomendó educación. Responsabilidad fiscal es algo sumamente importante porque cuando uno tiene una crisis fiscal, los derechos de las personas, de los ciudadanos, son vulnerados, puestos en peligro. Y yo viví eso cuando fui ministro de Hacienda en la peor crisis que hemos vivido en los últimos 100 años. Y esa es la razón por la que una de las primeras reformas constitucionales que le planteé al Congreso fue introducir este criterio de responsabilidad fiscal y que se tenga presente en todas las decisiones, no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo y de la rama judicial también. Y yo creo que eso es algo que hay que mantener la regla fiscal. Hay una reforma que no logré sacar adelante, lamentablemente, y es la reforma pensional. Nuestro sistema pensional es un sistema muy injusto. Se están subsidiando las pensiones más altas y unas pocas personas están en el sistema y todos estamos envejeciendo. Y este es un costo que va a incrementarse y por eso se requiere una reforma pensional, porque el peso del gasto en pensiones está aumentando a un ritmo muy rápido y naturalmente esto ha sido ya anunciado por el nuevo gobierno y estoy totalmente de acuerdo, y es que hay que continuar
combatiendo la evasión tributaria y quienes no pagan impuestos mediante una mayor formalización de la economía. Seguimos con una economía demasiado informal, aun cuando hemos logrado formalizar la mayoría de colombianos, porque más del 50%, pero aún queda una economía informal muy grande que no paga impuestos, pero sí reciben los beneficios del sistema de salud y otros beneficios, y eso es algo que fiscalmente es imposible de sostener. Sus comentarios dejan claro que debemos agregar el discurso de despedida de Washington como lectura obligada en Washington y en todas partes. Entonces, ya que nos acercamos al final, ¿por qué no miramos retrospectivamente a través de una lente muy gruesa cuáles serían las 3 principales lecciones que usted aprendió como presidente de Colombia? General, yo soy un gran admirador de ciertos personajes, entre ellos Churchill, y he tenido un enfoque churchilliano casi de todos los aspectos y asuntos del gobierno, y es hacer lo correcto, y no importa que sea impopular. Si es impopular, pero correcto, hágalo, porque la popularidad va y viene, sube y baja, pero lo que es correcto permanece. Y yo me atrevo a decir que eso lo hicimos, lo logramos, incluso en el proceso de paz. Todo el mundo me asesoró que no me metiera en el proceso de paz. Yo fui elegido con, en ese momento, el mayor número de votos en la historia de Colombia, porque yo fui muy exitoso haciendo la guerra, y me dijeron, mire, nadie va a entender que usted, un hombre tan exitoso haciendo la guerra, ahora se vaya a sentar con sus antiguos enemigos para lograr la paz. Sí, eso fue costoso, pero era lo correcto y fue lo correcto, y yo creo que a la larga esto será reconocido. Otra cosa que creo es importante es apuntar alto, ser ambicioso, ser osado. Cuando dijimos que íbamos a hacer esta revolución de la infraestructura, todo el mundo me dijo, no, eso es imposible. No, pero ya es una realidad. O cuando dijimos que íbamos a entregar 100,000 viviendas gratuitas a las personas más vulnerables, más pobres, dijeron, no, eso es otro imposible. No solamente no van a poder construir las 100,000 casas, sino que terminamos construyendo 275,000. Y cuando dijimos que conectaríamos a todos los municipios con banda ancha y fibra óptica, la gente me dijo, no, eso es imposible, pero no los conectamos. Entonces sí, hay que apuntar muy alto. Y otra cosa que aprendí, usted es un hombre del ejército, yo estuve en la Armada, y a mí me enseñaron a navegar en la Armada, y la forma como me enseñaron a navegar fue que uno tiene que tener un puerto de destino, uno tiene que saber a dónde quiere llegar, porque si uno no sabe a dónde va, jamás llegará. Pero independientemente de qué tan malas sean los vientos, hay que perseverar, continuar, utilizar los vientos para llegar a nuestro objetivo. Y la perseverancia, tener objetivos claros, apuntar alto y hacer lo correcto son para mí una muy buena fórmula para cualquier jefe de Estado o gobierno. Muy churchilliano, sí. Yo recuerdo lo que dijo Winston Churchill en algún momento, que dijo que la historia sería muy amable con él porque él tenía la intención de escribirla y usted también tendrá esa oportunidad. Pero hay una diferencia, porque yo me voy a retirar de la política, mientras que Churchill insistió y perdió y fue derrotado justo después de ganar la guerra. Claro que fue elegido más adelante. Yo no tengo esa ambición. Yo me voy a retirar y creo que todo presidente tiene su oportunidad, debe aprovecharla, y yo no voy a interferir en los asuntos y trabajo de mi sucesor, sino por el contrario, si me llega a necesitar, estaré ahí para ayudarle, y él puede estar tranquilo que yo no voy a intervenir en sus asuntos. Pues me lleva usted a la última pregunta, que naturalmente es, luego de un tiempo tan maravilloso en el gobierno, luego de 8 años como presidente, premio Nobel
Nobel de la Paz, Acuerdo de la Paz, la OCDE y todos sus logros que hemos mencionado. ¿Y usted qué va a hacer después? ¿Usted qué va a hacer ahora? ¿Cuáles son las opciones que está considerando? En primer lugar, uno de los grandes sacrificios de la vida pública y de ser presidente es el tiempo con la familia. Y tengo una familia maravillosa, 3 hijos que crecieron sin el tiempo que su padre les ha debido dedicar. Pero tengo ahora una nieta, por primera vez. Mi nieta, no hay como los nietos, tiene un mesecito. Estoy muy deseoso de reemplazar todo ese tiempo que no pasé con mis hijos para pasarlo con mi nietecita. Y naturalmente voy a escribir. Yo he sido periodista la mayor parte de mi vida, me encanta escribir. Y también he recibido múltiples invitaciones a hablar en diferentes universidades, Harvard, Oxford, Chicago, aquí en Colombia. O sea que voy a empezar a organizar mi vida después de la presidencia, pero eso lo haré a partir del 8 de agosto. No quiero pensar en eso en este momento. Bueno, yo creo que de todas estas grandes ideas y la lección más importante que yo aprendí en la vida pública, y es que existen 2 elementos que son fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier emprendimiento, y son liderazgo y grandes ideas. Colombia ha sido muy afortunada de haber tenido su liderazgo y grandes ideas tan ambiciosas y osadas a lo largo de estos últimos 8 años, y todos lo felicitamos y le agradecemos por pasar este rato con nosotros ahora que llega al fin su administración. Muchísimas gracias.